Yo quisiera hablarles, la verdad no sabía cómo ponerle el título a esta presentación, porque se van a dar cuenta ustedes que es un poquito complejo. Voy a tratar de no enredarme, voy a tratar de ser sencillo en la presentación de los conceptos, eh, pero es un poquito complejo, así que por favor estén pidiéndole al Señor gracia para poder compartir esto con sabiduría. Am, Bueno, aquí dice antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Voy a leer entonces del Evangelio de Juan, el capítulo 17, los versículos 21 al 26, para que los busquen los que tengan una Biblia um, tradicional por ahí, ¿no es cierto? Y que quieran leerlo. Entonces, Juan 17, el versículo 21 al 26 nos dice, esta es la famosa oración del Señor Jesucristo, y ya llegando al final, el Señor Jesús ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Nosotros, el Señor Jesucristo se está refiriendo al Padre y Él, ¿verdad? Así como el Padre y Jesucristo son uno, así de la misma manera, Jesucristo quiere que nosotros, los que hemos creído en Él, seamos uno. Dice, yo en ellos y tú en mí. Le sigue hablando al Padre, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, en estos versículos, a mi parecer, se encuentran algunas de las ciencias más grandes de las que yo haya oído jamás. Y voy a tratar de explicarme de forma concisa, concreta, pero les pido que mantengan en su mente una oración al Señor para que Él nos ilumine. Hermanos, el Señor Jesús aquí está orando por unión, pero no cualquier unión. El Señor Jesús está orando por la misma unión que existe entre Él y el Padre, que esa misma unión exista tanto en nosotros, entre nosotros los hermanos, como entre Él, el Padre y nosotros.
O sea, el Señor Jesús está orando por una unión que incluya al Padre, a Él mismo y a todos nosotros en una misma cosa, en primer lugar. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de eso que está pidiendo Jesús? El resultado claramente se establece ahí. Él dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, el Señor Jesús está diciendo que cuando suceda eso, por lo cual Él está orando, esa unión, entonces el mundo se va a convencer de que Jesucristo verdaderamente es el Salvador del mundo. O sea, en otras palabras, el mundo va a creer en Jesucristo verdaderamente cuando se produzca eso que Jesús está pidiéndole al Padre. Sin eso, el mundo no va a creer. Sin eso, no hay fuerte pregón. Sin eso, no hay predicación de los 3 ángeles. Sin eso, no hay mensaje final para este mundo, no hay victoria, no hay nada. Ahora, ¿de qué manera se produce esto? En la misma oración el Señor Jesús lo da a entender. Miren lo que dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también, o también ellos, estén conmigo. ¿Cuántas veces hemos utilizado ese versículo para hablarle a las personas de que Cristo nos quiere llevar al cielo, verdad? Lo hemos usado muchas veces, ¿no es cierto? Jesucristo nos quiere llevar al cielo y Él quiere que nosotros estemos con Él. Allá donde Él está, que nosotros también estemos con Él. Y yo creo que eso es cierto. Jesucristo está en el cielo. Pero hermanos, los invito a reflexionar por un momento. ¿En qué momento Jesucristo dijo esto? Cuando Jesucristo hizo esta oración, ¿estaba en el cielo? ¿Dónde estaba? Estaba en la tierra, ¿verdad? Estaba en la tierra. Bueno, antes de seguir, quisiera pedirle ayuda, por favor, no sé si al hermano Raúl o a alguien más que tenga el coanfitrionato, ¿no es cierto?, para que me ayude con los audios, porque puede ser que de pronto a alguien se le active el micrófono por accidente, qué sé yo. En este momento yo no tengo acceso a el listado de participantes, por lo tanto les pido por favor que me ayuden con eso, ¿ya? Que alguien esté atento ahí con ese tema. Y por otra parte también les pido que si alguien quiere participar, cuando yo hago alguna pregunta, qué sé yo, para que no parezca un monólogo nomás, puedan participar dando respuestas, ya se puede hacer ordenadamente, activando y desactivando después el micrófono. Gracias, hermanos. Ahora, estábamos diciendo entonces que cuando Jesús pide esto al Padre, Jesús está aquí en la tierra. Y no solamente está aquí en la tierra, Jesucristo todavía no ha pasado por la cruz. ¿Se dieron cuenta de eso? En Juan 17, Jesucristo todavía no ha dado su vida por el mundo. Y Jesucristo está orando por la unión de sus discípulos. Y entonces ahora Jesús le pide algo al Padre. Le dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Pregunta, hermanos, ¿dónde está Jesús cuando está diciendo eso? ¿Dónde está? ¿Alguien me puede responder? ¿O en qué momento de su vida está? En la tierra. En la tierra. Él está a punto de dar su vida por el mundo. Y ustedes saben todo lo que eso significa. Hemos leído miles de veces, ¿no es cierto?, la historia de la pasión de Cristo. Jesucristo está a punto de dar su vida por el mundo. Está a punto de derramar esas lágrimas y esas gotas de sangre por nosotros. Está a punto de casi caer muerto antes de ir a la cruz, de angustia,
de pesar, está a punto de ser castigado, de ser lacerado, de cargar la corona de espinas, está a punto de vivir todo eso, y Jesucristo le pide al Padre, le dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Jesucristo dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, Padre, tú me amaste a mí antes de la fundación del mundo, antes. Y yo quiero que tú los ames a ellos, igual como me has amado a mí, que ellos también reciban tu amor. Yo quiero que ellos estén conmigo, para que ellos vean mi gloria. Y les voy a decir algo. Esa parte donde dice, para que vean mi gloria, les digo que yo busqué esa palabra original en el griego, esa palabra que se traduce como vean, y déjenme decirles que esa palabra se puede traducir también perfectamente como para que experimenten mi gloria, o para que sean participantes de mi gloria. ¿Qué les parece, hermanos? O sea que Jesús está pidiendo al Padre que el Padre nos tenga a nosotros allí donde Él está, para que nosotros no solamente veamos, sino que seamos participantes de la gloria de Cristo. Y para que seamos amados así como el Padre amó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Es decir, Jesucristo ha procurado que nosotros también conozcamos al Padre así como Él lo ha conocido. Y dice, y lo daré a conocer aún. El nombre del Padre. Ustedes saben que cuando en la Biblia se refiere al nombre del Padre o el nombre de Jesucristo, se refiere a su carácter, ¿verdad? Dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, ese amor con que amó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, también esté en nosotros, hermanos. Y finalmente dice Jesucristo, y yo en ellos. Ahora, no nos olvidemos de una cosa. Todo esto que describe el Señor Jesucristo en su oración al final es efecto de algo que Él está pidiendo para nosotros. ¿Cuál es la causa de esto que Jesucristo está pidiendo? ¿Qué es lo que va a producir todo esto? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros conocer al Padre como Jesucristo lo conoció? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros conocer su nombre y ser amados o que el amor de Dios esté en nosotros, el mismo amor con que Dios ha amado a Jesucristo, que también esté en nosotros, y que finalmente Jesucristo esté en nosotros? ¿Qué va a producir o qué va a permitir eso? Jesucristo dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué les parece? Es decir, solamente nosotros podemos vivir esta experiencia que Jesucristo está viviendo para nosotros siempre y cuando nosotros estemos allí donde Jesucristo está. ¿Ok? Sigamos entonces, sigamos adelante. Ahí hay una frase arriba, siempre las frases son extraídas del texto que está abajo, dice, antes
del principio. Bueno, esto está sacado de la carta a Tito, el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Se acuerdan del texto anterior que leímos? Que el Padre amó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Se está refiriendo a lo mismo, se está refiriendo a la promesa que le hizo el Padre a Jesucristo antes de que el mundo existiese. El Padre le prometió algo a Jesucristo. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el pacto eterno. Después vamos a ver un poquito de eso, ¿ya? Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que los escogidos de Dios, o sea, las personas que vienen a la fe, que aceptan a Jesucristo en su corazón, dice que son según el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento, dice, o conforme al conocimiento de la verdad. O sea, estas personas han conocido la verdad. No nos olvidemos que la Biblia dice que la verdad es Jesucristo, ¿no es cierto? En pocas palabras, está diciendo el apóstol Pablo que estos personajes, los escogidos de Dios, son personas que han conocido a Cristo, han conocido a Dios. ¿Y cómo lo han conocido? No nos olvidemos. Jesucristo pidió al Padre que ellos estén donde yo estoy. ¿Ok? De esa manera lo han conocido. Dice, en la esperanza de la vida eterna. O sea, las personas que han vivido esta experiencia, que han conocido a Cristo, estas personas tienen la esperanza de la vida eterna. Y esa vida eterna se la ofreció Dios, que no puede mentir, se la prometió a Jesucristo desde antes del principio de los siglos. Es decir, cuando el Padre nos ama a nosotros, ¿en qué consiste ese amor? Ese amor consiste en que Dios nos entrega lo mismo que le ofreció a Jesucristo. Nos entrega la seguridad de la vida eterna. ¿Ok? Sigamos adelante entonces. Sigamos adelante. Yo en este momento estoy viendo solamente la presentación, no estoy viendo los rostros de nadie, así que de pronto voy a preguntar, ¿se está escuchando bien? ¿No ha habido ningún problema? Todo Se bien, escucha bien, Jairo. hermano Jairo, se escucha Ya, bien. muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces pasamos a esta nueva frase, dice, justificados por su gracia. También está en Tito, pero ahora en el capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el 7. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ese es Dios para Pablo, ¿no es cierto? Dios, nuestro Salvador. Dice, y su amor para con los hombres nos salvó. Ahora, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador? ¿Cuándo se manifestó? Se manifestó cuando Jesucristo se presentó aquí en la tierra como un ser humano. Ahí se manifestó, ¿no es cierto? Esa es la manifestación de Dios a los seres humanos. Así se manifestó Dios. Dice, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. O sea, en el momento en que Jesucristo se presentó aquí en la tierra y manifestó el amor de Dios para con nosotros, en ese preciso instante, Dios nos salvó. ¿Ok? Dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Cuando una persona comienza a enumerar frase tras frase separadas por comas, ¿ya? Como está en este caso, y nos está presentando esas frases como los medios para alcanzar algo,
esas frases son sinónimos unas de otras. Me explico. Aquí Pablo está diciendo que Dios nos salvó a nosotros. ¿Nos salvó a través de qué? ¿Por qué medio nos salvó? Primero nos dice, ¿por qué cosa no nos salvó? No nos salvó por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, ¿ya? En primer lugar queda claro eso. Y ahora nos empieza a enumerar distintas maneras de decir lo mismo. Dice, nos salvó en primer lugar por su misericordia. ¿Ok? Su misericordia. Ahora, ¿en qué consiste su misericordia? Sinónimo de misericordia de Dios. Dice, el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, ¿en qué consiste la misericordia de Dios o la gracia divina? ¿En qué consiste? Consiste en una regeneración que Dios hace en nosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. En eso consiste la salvación de Dios. No consiste en agarrarnos y dejarnos tal cual y llevarnos al cielo y darnos vida eterna. No consiste en eso. La salvación de Dios consiste en lavarnos, regenerarnos y renovarnos por el Espíritu Santo. En eso consiste la salvación de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, ¿qué fue lo que derramó Dios en nosotros? El Espíritu Santo, obviamente, eso es lo que está diciendo el texto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hizo? ¿A través de qué? ¿A través de qué nos derramó el Espíritu Santo? Dios dice, por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, el texto nos está diciendo que algo pasa con Jesucristo que nos es derramada una gracia. Jesucristo hace algo cuando viene al mundo, Él hace algo aquí en la tierra, nos mete en una experiencia a través de la cual nosotros recibimos abundantemente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para que justificados por su gracia, o sea, este regalo que nos está dando Dios, ¿no es cierto? Ahora nos justifica, nos hace justos. Todo ese proceso que Dios está realizando en nosotros a través de la obra de Jesucristo, finalmente nos termina justificando. Y dice, para que a través de eso viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, esa promesa que le hizo el Padre a Jesucristo antes de la fundación del mundo, esa esperanza, esa promesa, ahora se hace nuestra. Pero ¿en qué momento se hace nuestra? En el momento en que nosotros somos lavados, regenerados y renovados por el Espíritu Santo. En ese momento nosotros somos hechos herederos. ¿Ok? La herencia no es inherente a nosotros por el solo hecho de ser seres humanos. Lamentablemente nosotros escapamos de esa herencia. Al principio nos fue dada esa herencia abiertamente, gratuitamente, pero nosotros rechazamos esa herencia cuando nos decidimos hacernos súbditos del reino de Satanás. ¿Ok? Ahora, sigamos adelante porque aquí el Señor nos ofrece darnos la vida eterna a través de su gracia. Si nosotros seguimos adelante, vamos a encontrar este texto maravilloso que está en Juan 17 también, pero al principio, en los versículos 3 al 5, que nos explican en qué consiste la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿O cuál es la vida eterna? ¿Ya? ¿En qué consiste esa vida eterna que Dios nos ofrece? ¿En qué consiste? Mire lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, Jesucristo aquí está diciendo algo que no se puede confundir uno, no puede malentenderse esto. Jesucristo está diciendo en qué consiste la vida eterna. Miren,
Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, que nosotros conozcamos a Dios. ¿Y a través de quién nosotros conocemos a Dios? A través de Jesucristo. Por eso dice, y a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el don de la vida eterna al ser humano? Consiste en que nosotros conozcamos a Jesucristo, y cuando nosotros conozcamos a Jesucristo, entonces tenemos la vida eterna. Así de simple. Así de simple. En eso consiste la vida eterna. Dice, yo te he glorificado en la tierra, hablándole al Padre, yo te he glorificado. Aclaro un poquito, ¿qué significa glorificar al Padre? Glorificar al Padre significa simplemente mostrar el carácter del Padre en la tierra. Eso es glorificar al Padre en la tierra, ¿ya? Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo. Ahora, yo les puedo decir que esa frase se puede traducir de la siguiente manera. Y ahora, oh Padre, glorifícate a ti en mí, contigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús se está preparando para su obra final, culminante, a través de la cual Jesucristo está diciendo que el Padre va a ser glorificado de máxima manera. O sea, el clímax de la obra de Jesucristo de glorificar al Padre se va a realizar en breve. ¿Y cuál es ese clímax? La cruz. La cruz. Ahora, miren qué interesante, dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros leemos este texto y nosotros nos quedamos con la idea de que esa glorificación que el Padre hace del Hijo consiste en que se abren los cielos y se escucha una voz y brilla el rostro de Jesús y todos lo ven y dicen, oh, este es un ser maravilloso? Sí, en parte sí. En parte el momento en que Jesús glorifica al Padre y Jesucristo es glorificado también por la gloria del Padre, en parte es ese momento. Pero hermanos, eso no es todo. Jesucristo durante toda su oración está hablando de lo que Él va a hacer ahora. Dice, y aún te daré a conocer. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Jesús está diciendo, Padre, yo te he dado a conocer hasta aquí, pero todavía falta la parte más importante. Todavía les voy a mostrar a estos el aspecto más precioso y maravilloso de tu carácter. ¿Y en qué momento mostró Jesucristo el aspecto más precioso y maravilloso del carácter del Padre? ¿Cuando se le iluminó el rostro? ¿Cuando se escuchó la voz del cielo? ¿Ahí se mostró el carácter del Padre para el ser humano? No, hermanos. Eso fue solamente un reconocimiento que hizo el Padre de su Hijo Jesús, para que a nadie le quedara duda de que Él era el que lo iba a glorificar. Y ahora Jesús procede y nos muestra la gloria del Padre en la cruz. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Y perdónenme, yo voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero ver sus rostros por un momento, o por último sus nombres, y saber que están conectados todavía ahí, ¿no es cierto? Qué bueno que están conectados ahí todavía. Hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Hermano Jairo, ¿puedo contestar Sí, esa hermana pregunta? Esther, sí, hermana Esther, dígame su opinión. Sí, la única forma es viviendo con esa persona. Ya, Vivir ok.
Ok, ok. Gracias, hermana Esther. Gracias, hermana Esther. Miren, está allí la respuesta. Pero yo lo llevaría un paso más allá. Un paso más allá. Viviendo con una persona, uno llega a conocerla muy bien, ¿verdad? Pero ¿no será que hay una forma más perfecta todavía de conocer a esa persona con la cual yo vivo? En la crisis. La hermana Lorena dice en la crisis. A ver, hermanos, miren, miren. Yo les voy a decir, esto no es manipular la mente de nadie. Yo sé que cuando lo diga ustedes van a decir, eso es. Miren. Si ustedes, Hermano Jaime, sí, hermano Joel, dígame, por favor. sí, yo creo que la mejor manera de conocer a una persona es teniendo una cierta amistad con ella. Ya, ok, ok. Amigo. Pero yo le aseguro, hermano Joel, que todavía hay una mejor manera. Hay una manera que usted puede conocer a una persona al 100%. Usted, después de eso, usted puede decir, yo ahora sí conozco a esta persona. Yo sé cómo piensa. Yo sé. A ver, la hermana Marcia Lira. Dígame, hermana Marcia. Conversando con la persona. ¿Cómo, perdón? Conversando con la persona. ¿Ya? ¿Conversando con la persona? Muy bien, Porque también agrega conocimiento, obviamente, el hermano Edilson. Dígame, hermano Edilson. El ser amigo, ¿Ya? porque amigos, son escasos los amigos, y al ser amigo, tú compartes todo, Ok, ok, confías en él, tienes una fe en él, no desconfías de él. ok. Ok, hermano Edilson, o cualquiera de ustedes, yo les pregunto, ¿creen ustedes que habrá una manera todavía más perfecta para conocer a alguien que todo eso que ustedes han dicho? Por sus frutos, ¿Ya? Pero por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. los frutos los podemos percibir viviendo con esa persona, ¿no es cierto? Todo eso. Pero hermanos, ¿habrá algún método, alguna forma de conocer a una persona perfectamente? ¿De poder decir, yo sé quién es esa persona? Hermano Jairo, yo Sí, lo puse en el chat, pero no sé si estará bien, pasando tiempo con la persona, porque muchas veces nosotros vivimos con la persona, pero no pasamos tiempo con la persona. A veces somos amigos de una persona, pero no llegamos a conocerla al 100. Creo que pasando tiempo con la persona incluye muchas otras cosas de las que se han dicho acá. No sé si estará bien. Bueno, la hermana Marité dijo algo muy parecido a usted, hermana Lorena. Dice, hablar en la mañana, tarde y noche, trabajar la paciencia, aceptar su debilidad y orar juntos, compartir. O sea, pasar mucho tiempo juntos. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que pasar yo con alguien para conocerlo perfectamente? ¿Cuánto tiempo? Las Todo el 24 tiempo. horas, hermano. Ya, No caminó con Cristo. ok, las 24 Y horas, el hermano Dinson dice todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, yo les pregunto, ¿y el tiempo pasado que ustedes no conocían a esa persona, cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo le hacen para conocer a esa persona porque ese tiempo ya no lo pueden recuperar o sí? ¿Se puede o no? Se demuestra con la convivencia, con el día a día. Ahí uno se va dando cuenta y entendiendo por qué hay diferencias, porque al conocer a esta persona, al compartir, uno ve obviamente que hay diferencias. En las amistades uno ve que un amigo una cosa lo ve de una forma, uno lo ve de otra, pero es por las experiencias que uno tuvo anteriormente, entonces eso se refleja en el futuro o en el presente que yo estoy con esa persona. Hermano Hermano, Jairo, sí, sí, hermano hermana. Jairo, Sí, pero hermana, diga. hay un momento que uno tiene que ver con el conocimiento desde que se encuentra con la persona y viene lo que todos han dicho, el caminar. Pero también está el tiempo atrás, el tiempo que yo no pude caminar, el tiempo que me perdí de él, que por distintas razones nuestros caminos no se juntaron antes. Entonces ahí nosotros vamos a la luz que tenemos, a la Biblia, al Espíritu Profecía,
Ahí nosotros encontramos todo lo pasado, el tiempo que yo, entre comillas, vamos a llamar perdí, que obviamente no es perdido, entre comillas, pero ese tiempo que yo no pasé y está registrado. Esas Ok. experiencias ya están para nosotros. Ok, hermana, muchas gracias, muchas gracias. La hermana Luisa también quiere decirnos una opinión. Dime, Luisa. Sí, iba a decir, cuando uno va al médico, para lo que los médicos lo entiendan a uno bien y le puedan diagnosticar y todo eso, generalmente ellos piden el historial, el historial de la familia, el historial médico, y todo eso está basado en algo que obviamente que ya ha pasado, para que ellos puedan poner las piezas juntas. Eso iba a decir, o sea, más o menos lo que dijo la hermana, que es como lo que ha pasado antes, que está escrito de alguna manera o está registrado de alguna manera, que permite que uno vea lo que uno no ha visto, pero que son hechos concretos que quedaron, digamos, como para el futuro. Y lo otro que iba a decir es que una hermana dijo en la dificultad o en las pruebas, me da la impresión que también hay me acuerdo una vez cuando estuve en Chile, estuve ayudando a mi cuñada por mi hermano que estaba enfermo, y estuvimos juntas en momentos de mucho dolor, y es solo una semana, unas 2 semanas, pero después de eso, cuando nos despedimos, ella me dijo, estuviste conmigo en los peores momentos, y cuando nos abrazamos fue una cosa así como que había en ese momento pudimos sentir una unidad increíble que se había producido entre las dos, porque en la dificultad habíamos podido conocer esas cosas que no salen cuando la vida es llevadera. Ok. Gracias, Luisa. Yo les quiero, miren, a mí me gustaría que saliera de ustedes, que saliera de ustedes. Hermano, Sí, hermano Jairo. Edinson, dígame. Bueno, ahora yo me acordaba de Moisés, cuando fue al monte Sinaí, ¿cierto? Y cuando él volvió, estuvo ahí con Jehová, ¿cierto? Su rostro reflejaba lo que el Señor, porque él había visto al Señor y el pueblo no lo podía ver, porque él reflejaba, digamos, era completamente la gloria de Dios. No sé si... Hermano Edinson, yo le pregunto, y le pregunto a todos en realidad, ¿ustedes se han preguntado por qué a Moisés le brillaba el rostro? Algunos Porque vio dicen, la presencia de Dios. O sea, porque estuvo en presencia de Dios. se le Ah, pegó, se le pegó, Se le pegó la gloria de Dios. se le pegó la luz. Sí, pues. no. Hermanos, ¿saben qué? Yo los invito a leer la historia de Moisés cuando estuvo en el monte, y yo les aseguro, ustedes oren y pídanle al Señor que les muestre por qué a Moisés le brilló el rostro cuando bajó. Y el Señor se los va a mostrar. Hermanos, miren, vamos a seguir adelante, porque yo quiero que esto sea por descubrimiento. No quiero decírselos yo, pero quiero que ustedes lo descubran, ¿ya? Quiero que ustedes lo descubran. Yo estoy seguro que el Señor lo va a mostrar. Vamos a seguir adelante. Voy a poner otra vez la presentación y vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a una persona? No se olviden de esa pregunta. No se olviden. Vamos a seguir. Dice, en Apocalipsis 14:1. Miren, aquí tienen ustedes un ejemplo de personas que verdaderamente llegan a conocer a Dios perfectamente. Miren lo que dice Apocalipsis 14:1. Dice, y miré, y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Qué es el nombre? El nombre es el carácter. Es el carácter. Es el carácter. Estas personas tenían el carácter del Padre y por lo tanto el carácter del Cordero también, ¿no es cierto? Porque ya vimos en los versículos anteriores que es lo mismo. El carácter del Padre y el carácter del Cordero lo tienen ¿dónde? En su frente. ¿Y qué es la frente?
La frente es su propio carácter. O sea, estos 144.000 tienen grabado en su propio carácter el carácter del Padre y del Cordero. ¿Se acuerdan lo que pidió Jesucristo? Que sean uno. ¿Se acuerdan? Que nosotros en ellos y ellos en nosotros. Y que seamos uno. O sea, en pocas palabras, Jesucristo estaba pidiendo que tengamos el mismo carácter. ¿Y a través de qué? ¿A través de qué? Hermanos, no se olviden. ¿Se acuerdan cuál fue el método que Jesucristo pidió para estos? Jesucristo le dijo al Padre, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Se acuerdan de eso? Hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a leer la experiencia de Moisés. Y yo creo que aquí se va a iluminar perfectamente lo que trato de explicar. Dice en Éxodo 3, el capítulo 3, desde el 12 en adelante vamos a leer, dice, y le apareció el ángel de Jehová a Moisés, ¿no es cierto? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Hermanos, ¿ustedes se han preguntado por qué Jehová se le apareció así a Moisés? ¿Se han preguntado eso? Podría habérsele aparecido en una roca, también símbolo, ¿no es cierto?, de Jesucristo. O en un arroyito de agua, el agua de la vida, qué sé yo, ¿no es cierto? Se le podría haber aparecido en un pajarito, en una paloma, ¿no es cierto?, símbolo de la paz, del Espíritu de Dios. Se le podría haber aparecido, qué sé yo, en una nube, se le podría haber aparecido en mil cosas. ¿Pero en qué se le apareció? En una zarza que se estaba quemando, pero miren lo que pasaba. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No se acababa la zarza. Seguía y seguía y seguía y seguía y seguía ardiendo y no se acababa. Y saben ustedes que yo busqué la palabra zarza para ver si realmente era una zarza. La verdad es que yo no sé si sería la misma zarza que nosotros conocemos aquí, pero algo sí sé. Era una planta llena de espinas, porque eso significa la palabra zarza originalmente, espinas. O sea, Jehová estaba en medio de un matorral espinoso, lleno de espinas y con fuego. Y dice, y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. O sea, Dios se asegura de estar bien al centro de la zarza. Y dice, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Moisés, quítate las sandalias. ¿Por qué Dios le pidió que se quitara las sandalias? ¿Acaso es más limpio el pie que la sandalia? ¿Está hablando de limpieza el Señor aquí? ¿Por qué le pide que se quite las sandalias? Hermanos, ¿cómo nos protegemos más nosotros? ¿A pie pelado, como se dice? ¿Descalzos? ¿O con sandalias? ¿Cómo estamos más protegidos? ¿Cómo evitamos el dolor? ¿Cómo lo hacemos? Con sandalias, con zapatos, ¿no es cierto? Nos ponemos zapatos porque si no se nos hieren los pies en el suelo. ¿Dónde está Dios? Está en una zarza llena de espinas y está ardiendo. Y arde, y arde, y arde, y arde. Y no se consume. No termina su arder. Y Moisés, bien cómodo con sus sandalias, y Dios le dice, quítate las sandalias. ¿Por qué Dios le está pidiendo eso a Moisés? Y dice, y dijo,
Yo soy el Dios de tu padre. Moisés, mírame, mírame, mira lo que te estoy mostrando. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice? Mire lo que le dice. Pues conozco sus angustias. ¿Qué se necesita para conocer a alguien, hermanos? ¿Qué se necesita? Dios dice aquí que Él conoce las angustias de este pueblo. Los conoce. Dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Hermanos, alguien que lea, por favor, la última frase que estoy leyendo ahí. Y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a su pueblo, Amén. los hijos de Israel. Hermanos, ¿qué le está pidiendo Dios a Moisés? Le está pidiendo: anda tú y sácalos. Hermanos, les pregunto, ¿no podía Dios sacar a los israelitas? Dios podía sacar a los israelitas, hermanos. ¿Por qué mandó a Moisés? Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? Y miren lo que le responde Dios: ve. Hermanos, que alguien lo lea, por favor. ¿Qué le responde Dios? Ve, porque yo seré contigo. Gracias. Y esto te será por señal. Eso nomás, hermana. Eso Yo nomás, te por he favor. enviado. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Mira, dice: ve, porque yo seré contigo. Hermanos, Dios podía ir él solo, ¿verdad? Podía ir en forma de ángel, podía tomar una forma humana, podía hacer lo que él quisiera. Pero Dios va y manda a Moisés. Y le dice a Moisés: mira, Moisés, no te preocupes por quién eres tú, porque tú no eres nadie. Tú no eres nada. Pero yo seré en ti. Yo seré en ti. Yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, Moisés. Hermanos, ¿saben cómo se puede traducir eso también? Se puede traducir: yo soy
así como soy. Yo soy así. Y Moisés le podría haber preguntado, ¿cómo, Señor, cómo? ¿Cómo eres tú? Y entonces yo le hago la pregunta otra vez. ¿Por qué creen ustedes que Dios está enviando a Moisés y no va él? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Saben, hermanos? Yo me he dado cuenta con el tiempo de que cada vez que Dios habla, Dios predica el Evangelio. Cada vez que Dios habla, Dios predica el Evangelio a las personas a las cuales Él le habla. Cuando Dios dice, yo soy así, o yo soy el que soy, les está predicando el Evangelio. Les está diciendo, mira, yo quiero que tú sepas cómo soy. Conóceme. Y por eso te envío. Porque quiero que me conozcas. Hermanos, aquí yo quiero ver si pudimos llegar ya a la respuesta. Dios sabe muy bien cómo es que una persona puede conocer a otra perfectamente. ¿Alguien ya lo vio? ¿Alguien logró verlo ya? ¿Alguien se dio cuenta cómo es que nosotros llegamos a conocer perfectamente a alguien? En este caso a Dios. Hermanos, lo voy a decir para que no nos alarguemos tanto. La hermana Fabiola dice, yo la voy a acusar aquí delante de todos, dice en el matrimonio. Pero miren, lo más importante, miren lo que dice después. Colocándonos en el lugar de él o de ella. Hermanos, la única manera, no la mejor, no solamente la mejor, la única manera en que nosotros podemos llegar a conocer perfectamente a alguien, ¿saben cómo es? Viviendo exactamente lo mismo que la otra persona vivió. Experimentando la misma experiencia que el otro vivió. ¿No les parece? Yo creo que nadie puede entender y conocer mejor la situación de la hermana Lita que alguien que haya pasado por la misma operación y que tenga los mismos problemas en su cadera. Yo creo que nadie puede entender y conocer perfectamente a la hermana Fabiola sino alguien que haya dado una lucha como la que ella está dando por su familia. Nadie puede conocer a Dios excepto alguien que haya tenido la experiencia de amar a otros como Dios nos amó a nosotros. No hay otra forma. No hay otra manera. Podemos entender ahora por qué Dios, lo voy a decir en palabras humanas,
por qué Dios nos mete en tantos problemas? ¿Podemos entender ahora por qué Dios metió en tantos problemas a Moisés? ¿Podemos entender ahora por qué a Moisés le brilló el rostro? ¿Qué hizo Moisés cuando estuvo en el monte? ¿Qué hizo Moisés que nos muestra a nosotros que Moisés llegó a pensar igual que Dios? Llegó a pensar igual que él. Y entonces le brilló el rostro. La verdad es que me llega muy profundo también porque yo a veces estoy pasando por situaciones muy difíciles y a uno se le olvida. Y uno se olvida que uno de los momentos más preciosos que Dios nos permite vivir es cuando Él nos da la oportunidad Siéntese bien nomás, Elías. de manifestar su carácter. Tienes que mover los pies bien sentados. Hermanos, voy a seguir compartiendo con ustedes porque hay unas preguntas muy importantes. Miren. Dice aquí, ¿y nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestra experiencia? Ya conocemos la experiencia de Moisés. Ustedes conocen la historia, todo lo que le tocó pasar a Moisés con el pueblo de Israel. ¿Qué significó para Moisés llevar a ese pueblo testarudo, porfiado, rebelde, mañoso, y todo lo que ese pueblo tenía, sacarlo y llevarlo y intentar meterlo a la tierra de Canaán? Y hermanos, él ni siquiera pudo entrar. Hermanos, ¿ustedes creen que esa experiencia se la permitió el Señor a Moisés solo por hacerlo sufrir un rato? ¿O solo porque Dios no quería mancharse las manos? ¿Y nuestra experiencia, hermanos? ¿Qué camino nos invita a seguir Jesús? ¿Qué camino nos invita a seguir? Veamos cuál es el camino que nos invita a seguir Jesús. Dice en Lucas 9, 22 al 24, diciendo... me salté una, a ver, no, aquí está. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y hermanos, delante se me vino un chispazo a la mente mientras preparaba esto. Ustedes saben que el Señor Jesucristo recibe este nombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Literalmente significa el humano, el descendiente del ser humano, la simiente, el descendiente humano. Eso es. Y nosotros lo aplicamos a Cristo siempre. Pero hermanos, hagamos este ejercicio. Yo no creo que sea una herejía hacerlo. Lo creo firmemente. Pero apliquémonos este título a nosotros ahora, porque nosotros también somos seres humanos, ¿verdad? Y somos hijos de seres humanos. Somos seres humanos. Apliquémoslo a nosotros. Supongamos que... Hermano Jairo. Sí, hermana Lorena. Hermano Jairo, perdón, una pequeña acotación. No significaría una herejía, porque de hecho el mismo Señor llamó a Ezequiel, le llamaba hijo de hombre. Hijo de hombre, exactamente. Gracias, hermana. Muchas gracias. Mire qué lindo. Apliquémoslo a nosotros. Es necesario que yo, un hijo de Dios, que creo en Cristo y que quiero conocer a Jesús verdaderamente, padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y hermanos, hay textos que apoyan esto. Ahora me estoy acordando por lo que dijo la hermana Lorena. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere conocerme, si alguno quiere vivir la misma experiencia que yo, para que verdaderamente
me conozca a mí y conozca al Padre, y verdaderamente el carácter del Padre y del Hijo sean puestos en ustedes, si alguno quiere recorrer ese camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, ¿vivimos nosotros una vida de constante salvarnos a nosotros mismos? ¿Estamos viviendo nosotros una vida de constantemente buscar lo que es mejor para nosotros? ¿Para mí? ¿Estoy viviendo yo una vida de constantemente elegir lo que más me conviene a mí? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es para ti llevar tu cruz? ¿Una carga? ¿Un costo? ¿Una pérdida? O si lo aceptas como una bendición, ¿es para ti una bendición espinosa? ¿Dónde estaba Dios? ¿En medio de qué se le apareció a Moisés? ¿Estás interesado en conocer verdaderamente a Dios? ¿Quieres conocer a Jesús? Hermanos, estaba un día hablando con un vecino acá. Es una persona bastante preparada académicamente, él es director de una escuela y a él le gusta mucho conversar conmigo porque descarga todas sus por así decirlo, sus objeciones contra el cristianismo sobre mí, ¿no? Porque sabe que le voy a dar respuestas interesantes. Entonces, en el fondo tal vez yo me podría sentir un poco manipulado, como una entretención para él, pero yo por dentro digo, bueno, si el Señor le alcanza de alguna manera, que lo haga. A mí me da lo mismo qué es lo que él piense de mí. Un día me dijo, pero es que me cuesta creer en ese Dios que le pide a un hombre que sacrifique a su propio hijo. Me cuesta creer en ese Dios. ¿Cómo Dios le pide algo así a alguien? ¿Cómo Dios puede, no sé, yo veo que es un Dios que a veces disfruta del dolor humano, me dice. Y saben, hermanos, yo la verdad es que nunca había pensado en una buena respuesta a eso. En el momento yo le dije al Señor, Señor, ilumíname para poder responder. Y saben ustedes que de pronto se me vino a la cabeza la siguiente idea. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, porque Dios quería que Abraham lo conociera. Dios quería decirle a Abraham a través de una experiencia, Abraham, yo soy así. Yo voy a hacer eso. Eso que tú estuviste a punto de hacer y no lo hiciste solo porque yo te detuve y sé que lo hubieras hecho. Eso yo lo voy a hacer. Y nadie me va a detener. Yo creo que Abraham conoció a Dios en ese momento. Hermanos, la Escritura nos dice que es necesario que entremos en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones y pruebas. Ojo, dice, es necesario. Satanás ha desvirtuado esta imagen del Evangelio y nos ha hecho creer que se trata de pagar con sufrimiento el costo del cielo, que se trata de
demostrarle a Dios que realmente somos buenitos y que creemos en Él. Nada más lejos de la verdad. El Señor sabe que la única forma de poner su carácter en nosotros, la única forma es que nosotros lo conozcamos por experiencia. Y el Señor nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Y nosotros la mayoría de las veces nos salimos de esas experiencias orando y ejerciendo nuestra fe y pidiéndole al Señor, Señor, sáname de esto, Señor, quítame este problema, Señor, sálvame de esto, ayúdame a pagar, Señor, no permita que me pase esto, Señor, sáname, ayúdame. Y el Señor en su misericordia dice, ok, calma, tranquilo, está bien, todavía no estás listo. Todavía no estás listo. Yo lo acepto, está bien, te salvo. Y nosotros después contamos el testimonio, ¿no? Hermanos, el Señor me salvó, estuve a punto, pero el Señor me salvó. Y el Señor dice desde arriba, bueno, yo hubiera querido que me conocieses un poco mejor, pero bueno, a la próxima, tal vez sea. Hermanos, que el Señor disponga nuestro corazón para estar donde Jesús está. En todo lugar que Jesús está. No solamente en el cielo, no solamente rodeado de ángeles, no solamente en la gloria, en la luz maravillosa, en el placer eterno. No, no solamente allí. Jesús quiere que nosotros conozcamos su gloria. ¿Y cómo demostró el Padre su gloria en este mundo? La demostró a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Mientras nosotros no vivamos una experiencia por lo menos parecida, mientras nosotros no podamos decir con Cristo, morí yo y ya no vivo, ahora vive Jesús en mí. Mientras no podamos decir eso de corazón, verdaderamente, no de palabras nomás, nosotros en realidad no habremos conocido a Jesús. Saben, hermanos, yo cada vez veo con más, no puedo negar que me asusta un poco, pero cada vez veo con más benevolencia los tiempos difíciles que se nos vienen. Los tiempos difíciles que se nos vienen son parte de la misericordia del Señor. El Señor nos trae experiencias en las cuales se decidirá rápido si verdaderamente queremos vivir con Cristo en medio de las llamas, como los 3 jóvenes hebreos, en medio de la zarza, como se le apareció a Moisés, si realmente queremos pasar por la experiencia de Abraham, si realmente queremos conocer el amor de Dios en nuestra propia vida, o si sencillamente decimos, no quiero eso. Prefiero perderme. Prefiero descansar. Prefiero la muerte, Señor. Hermanos, que el Señor nos permita vivir el milagro de apreciar la experiencia de Jesús. Es un milagro, verdaderamente. No, para el corazón carnal, y me incluyo, es algo terrorífico. Es algo terrorífico para el corazón carnal enfrentarse a un suplicio, enfrentarse a un sufrimiento, enfrentarse a algo en donde yo pierdo todo y los otros ganan todo. Enfrentarse a eso para el corazón carnal es un terror, es lo peor que puede suceder. Pero cuando nosotros miramos a Jesús y el Señor Jesús nos cautiva con su amor y llegamos al punto de estar dispuestos a dar un paso en la dirección de la cruz, entonces el Señor Jesús se manifiesta a nuestro corazón.
Y realmente allí es donde nosotros podemos decir, yo le he conocido. Le he conocido. Y mientras más le conozcamos, más cerca vamos a estar de Él. Más cerca. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor nos dé a todos esa experiencia. Gracias. ¿Les parece si terminamos con una oración? Oremos inmediatamente y después podemos hacer comentarios y cosas si así lo desean. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por tu invitación. Gracias, Señor, porque tú deseas que nosotros te conozcamos. Señor, nos asusta. Naturalmente huimos de las cosas que representan peligro, que representan pérdida, que representan riesgo, sufrimiento, inclusive muerte. Pero Señor, nosotros queremos conocer esa experiencia. Señor, líbranos de que no sea por causa de nuestros pecados y nuestras inmundicias, sino que sea, Señor, porque tú nos guías allí y nosotros vayamos en libertad de conciencia, en libertad de voluntad, vayamos tras las pisadas de Jesús. Ayúdanos, Padre, por favor. No dejes de darnos experiencias. Perdónanos por haber hecho berrinches la última vez que tú intentaste hacernos pasar por una prueba, por una situación de aflicción, para que confiásemos en ti, para que aprendiésemos a dar y no solo a recibir. Perdónanos porque hicimos berrinches, porque te rogamos con todo nuestro corazón que nos sacaras de eso y tú finalmente nos sacaste en tu misericordia, en tu amor. Perdónanos, Señor. Por favor, no dejes de darnos más oportunidades de honrarte, de glorificarte y de adquirir tu carácter. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.